esto grande para que me vean mejor. Yo creo que está muy grande, un poquito menos, no tan grande. Vimos lo de la opresión a los migrantes, discutimos acerca de ello y vimos algunos textos como Éxodo 22:21 y Levítico 19:33, donde precisamente Dios hace un exhorto a la comunidad de Israel, ya como pueblo, ya como nación, a que consideren y tengan misericordia de las personas que son extranjeras, ¿sí? O sea, cuando tienes la visita de un extranjero, ya sea que pasa por tu terreno, por tu espacio, debemos de tener consideración con las personas porque al final de cuentas todos hemos sido extranjeros, ¿sí? Todos alguna vez podemos ser extranjeros y viajamos y pues no debemos de considerarnos dueños, ¿verdad? Porque el único dueño es Jehová y de él es toda la tierra, pero no de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen mal hoy día las organizaciones, los pueblos que tratan de manera violenta y que simplemente hacen un juicio poco justo, ¿verdad? De las situaciones dirigidas hacia la migración. Indudablemente, sí es una situación que hay que afrontar, hay una situación que hay que regular, pero no es la solución simplemente pues, con violencia, ¿verdad? Y con maltrato, pues es muy desagradable delante de Dios. Eso lo comentamos, ¿verdad? Después, me parece que también agotamos y vimos lo que era la guerra de los países, y ahí vimos Efesios 6:12, donde hicimos un, una breve, pues hicimos como ay, se fue la palabra, pues hicimos una reflexión, perdón, una reflexión donde pues siempre nos ha aclarado nuestro Señor Jesucristo que pues sobre todo, ¿no? Tal vez, ¿no? Indudablemente hay guerras en las cuales la nación de Israel, el pueblo de Israel tuvo que pelear, ¿verdad? Pero al menos en mi opinión, pues queda claro que Dios les dice en alguna parte de los israelitas que los está usando a ellos como herramienta para hacer juicio a los pueblos a quienes les hacen guerra, ¿sí? O sea, le está diciendo Dios, yo te uso a ti para que tú eres mi brazo ejecutor, porque entonces estoy haciendo juicio a los filisteos y a los demás pueblos a los cuales tú te enfrentas, pero ten cuidado de tú mismo, no corromperte, porque entonces te voy a desechar como desecho a esos pueblos, ¿sí? Esa advertencia les hace Dios, es decir, porque en realidad, pues nuestro Padre Celestial no se complace de que nos estemos peleando entre nosotros. Y nos damos cuenta porque cuando Jehová le da los mandamientos al pueblo de Israel, le deja muy claro ahí que no debemos odiarnos entre nosotros. O sea, lo pone en el mandamiento. Es un mandamiento importante el no odiarnos entre nosotros. Entonces, ¿qué justificación podemos dar como naciones el hecho que nos estemos peleando? Pues en mi opinión es que puede haber circunstancias, ¿verdad? Desentendidos, pero una justificación como tal yo no la veo, porque aquí, como bien dice el apóstol, nuestro único enemigo no es un enemigo carnal. Nuestro verdadero enemigo de la humanidad ¿Es así? no viene de la tierra, ¿sí? Son seres espirituales, son seres celestiales, y hasta tal vez podemos decir que son, pues sí, por su definición, extraterrestres, o sea, esos son nuestros verdaderos enemigos, cuyas intenciones, ¿verdad?, son precisamente sembrar la discordia y el desorden entre nosotros. Entonces, los sentimientos que estas huestes promueven son nuestros enemigos, pero no es mi enemigo ni mi vecino, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni mi tío, ni mi tía, ni mi sobrino, ¿no? Ni el país de enfrente. En resumen, creo que esa es la reflexión que nos hace aquí el apóstol, de que no se nos olvide que nuestro enemigo no son las personas. Claro que las personas
cometemos actos que podemos estar o no de acuerdo. Y eso también se puede, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo en las cosas que una u otra persona hace. Pero lo importante es identificar que él no es tu enemigo. El enemigo es quien está detrás, ¿sí? Quien está detrás promoviendo esos sentimientos. Creo que eso también se agotó, ¿verdad? Aunque igual podemos después regresar a detallarlo. Y si no me equivoco, nos quedamos ahora con guerra de comercio o también lo agotamos. A ver, recuérdenme, para adelantarme rápido. Aquí pues habla algunos textos, puse como Proverbios 11:1, donde veo que Dios es muy estricto también en, por ejemplo, en el uso de las balanzas, ¿no? Que es la balanza es simplemente uno de los instrumentos que más podemos asociar con el comercio, porque es uno de los más antiguos y no, aquí creo que me puedan corregir, pero una balanza es un elemento que se utilizaba mucho y que creo que hasta el día de hoy se sigue utilizando, ¿verdad? Una balanza para qué? Pues pues para hacer ese intercambio, ¿no? Entonces, una balanza que está adulterada, pues representa ese espíritu de negociación que busca sacar provecho de los demás a costa de los demás. Y entonces eso es algo que también Dios nos hace reflexionar y dice, bueno, es que ¿por qué hacen eso? Y nada más piensen, mis hermanos, todas las industrias que hemos platicado durante este tema, donde mi guardia, que es la industria de la medicina, la industria del deporte, la industria del entretenimiento, la industria de las artes, la industria de los alimentos, la industria, todo está industrializado, mis hermanos. La industria ha tocado todo. O díganme algo que la industria no haya tocado. La industria está en todos lados, ¿no? Pero desde que se hace de forma manual o si se hace de forma industrial, todo puede estar o muy bien hecho o muy mal hecho. Aquí puedo destacar, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan esta famosa publicación, la Revista del Consumidor, que edita una oficina de nuestro gobierno. El otro día estaba escuchando que editaron un artículo donde analizan más de 30 marcas de jamón, ¿sí? De muchas empresas que fabrican un producto que te dicen que es jamón. Y pues resulta que de esas 30 marcas, me parece que solo 10, estoy a veces hablando así de a grosso modo, ¿no? Porque no he tenido bien el detalle, solo 10 son jamón de verdad. ¿Qué es eso, mis hermanos? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo es posible que existan otras más marcas que te dicen que te venden jamón y te están mintiendo? ¿De qué se trata, mis hermanos? O sea, ¿qué tipo de absurda circunstancia vivimos? Y luego nos preguntamos que de dónde vienen tantas enfermedades que hoy padecemos. Bueno, pues porque cuando tú adulteras lo que sea, empiezas a provocar un daño, ¿sí? Entonces, pues, ese es un ejemplo bueno, porque ¿a qué vamos? O sea, ¿cómo es que hemos llegado a esto? Y es por poner un ejemplo, imagínense en todos los demás productos, leches, mantequillas, azúcares, aceites, carne de pollo, huevo. Imagínense cuántos de todos esos son lo que dicen ser y cuántos no lo son, ¿no? Entonces eso también lo comentamos, ¿verdad? Me parece que sí lo agotamos. Y si no mal me equivoco, nos quedaríamos entonces, vamos rápidamente, aquí dice, enfermedades por la comida y el sedentarismo, que es el no movernos, ¿sí? El estar muy quietos. ¿Qué textos encontré aquí? Bueno, aquí veo uno que es el de Proverbios 6, del 6 al 11. A ver si nos gusta leer nuestra hermana, pues ya que está ahí, nuestra hermana María Isabel. Proverbios 6, del 6 al 11. Si lo tienes accesible, adelante. Déjame prender la luz porque ya aquí la Sí, adelante, Biblia no la adelante, te veo. esperamos.
Ahí también nuestro hermano Jaime lo está poniendo para los que quieran verlo ahí en la pantalla, pero esperamos a que nuestra hermana Maribel lo lea. Proverbios 6, del 6 al 11. Ay, Dios. Proverbios 6, del 6 al 11. Anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Gracias. Y bien, mis hermanos, es interesante, yo quisiera destacar que aquí en Proverbios, si bien es cierto que una primera lectura pues nos hace referencia precisamente a lo que sería el sinónimo de la pereza, ¿verdad? Que es pues es no moverte, ¿no? O sea, no te mueves, esperas a que alguien más haga las cosas por ti, ¿verdad? Pero tú no te mueves. Y entonces, pues, aquí, y podría yo agregarle que también eso de no moverse, pues implica esa situación en la cual dejamos de trabajar con el cuerpo, ¿sí? Por alguna razón, nuestros abuelos y bisabuelos que pues tenían que caminar para visitar a los familiares, que tenían que acciones tan sencillas como ir al pozo a recoger agua. Por ejemplo, mi abuela luego aquí ponía agua a hervir, entonces tenía que llenar agua en la cazuela y a veces si estaba yo, pues yo la subía a la estufa, pero si no estaba, ella también lo hacía. Todo ese tipo de acciones, mis hermanos, limpiar la casa, que si barres, que si trapeas, etcétera, todo eso de una u otra manera nos mantiene en movimiento y nos mantiene haciendo fuerza, porque esa es la parte importante. Es una cosa muy peculiar que no sé si han dado cuenta que cuando narran que el faraón, cuando le dijeron que tenía un pueblo ahí, porque dijo el faraón que ignoraba los hechos de José. Entonces, cuando el faraón dijo, bueno, ¿y estos qué hacen aquí viviendo? Y no, pues es que son unos hebreos y pues no le explicaron bien, ¿verdad? No le hicieron mención de la obra que había hecho José y por qué es que habían quedado, se habían quedado, se les había dado asilo, ¿no? A ellos ahí en Egipto. Entonces se le pareció bien al faraón incrementar las cargas, incrementar el trabajo para el pueblo de Israel. Y sí, empezaron a trabajar más, pero si el faraón pensaba que se iban a hacer menos, resultó que se empezaron a hacer más. Y ustedes díganme a qué creen que se debiera eso. Pues se hicieron más fuertes por el trabajo que hacían y como Ujú, quiera se seguían reproduciendo y pues se hicieron más y más fuertes. Y eso le causó temor a Faraón, en el caso, pensando que quizá en algún momento se quisieran rebelar. correcto, gracias Alejandra. También oí que mi tía movió los labios, pero no te escuchamos nada, tía, porque tienes el micrófono apagado. A ver, coméntanos tu comentario. Digo que también en parte por la misericordia del Señor, ¿no? Porque entre más eran, pues más para el faraón era mejor, porque más trabajaban para él, ¿no? Ujú, Pero como dijo Alejandra, eso les daba fuerza. Si tú no haces nada en tu vida, en tu casa, cuando menos, pues cada vez vas teniendo más, vas siendo más débil, ujú, vas siendo más débil. Uno tiene que, como ser humano, tiene que moverse, ujú, porque he estado leyendo artículos que dicen que la gente empieza a morir cuando empieza a dejar de moverse, cuando ya no mueve las piernas, ujú. por ahí te empieza la debilidad y llega un momento en que ya no puedes hacer absolutamente nada y pues Así es, más así cerca es. tienes la muerte. Claro, así es, así es. Sí, coincido mucho con los comentarios, sobre todo como dice nuestra hermana Alejandra.
pues imposición que se les dio les obligó a que tuvieran que hacerse más fuertes. Claro que no era de la forma más agradable, ¿no? No es como aquí hoy día, que ahora tal vez si alguien del pasado conociera que hoy día uno paga para ir a un gimnasio y hacer fuerza, dirían, ¿qué? ¿Está usted loco? ¿No? Pero pues es el resultado de que muchos de los empleos y de los trabajos que muchos de nosotros, algunos hacemos, pues implican casi cero movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de su servidor, que es dar clases, pues realmente es pues estar de pie o estar sentado, como uno quiera, pero más bien uno habla. Entonces realmente el cuerpo no hace ninguna otra acción de fuerza. Y pues mucha gente que tiene una labor semejante, por ejemplo, en una oficina, o mis otros compañeros que están, pues están en una oficina, llegan, se sientan, hacen mucha labor con sus manos tecleando, ¿verdad? Pero no, el cuerpo no hace ninguna otra acción. Pasa 6 horas sentado o entre sentado y parado, pero no hace ningún otro movimiento. Entonces, claro, hay otros tipos de trabajos, ¿no? Por ejemplo, conozco algunas personas que hacen una labor, por ejemplo, de ordeñar. Ese sí es un trabajo que implica mucho esfuerzo físico, ¿no? Porque es primero llegar al espacio, amarras a la vaca, la lazas de los cuernos, la atoras en un poste y no crean que la vaca dice, uy, gracias. No, o sea, la vaca sí puede, jala para acá, jala para allá. Luego le tienes que amarrar las patas de atrás para que no te pise y tienes que empezar a ordeñar. Y pues también la ubre de la vaca, pues no son pétalos de flor, ¿verdad? Hay que echarle fuerza. Entonces es un ejemplo de una actividad que ese sí implica mucho movimiento, pero pues están estas otras, como las que menciono, que no. Entonces, yo veo aquí que la reflexión que hace nuestro Dios a través de todo este texto es que nos pone a que veamos que precisamente aquí lo hace como el sinónimo de perezoso, o sea, que es no te mueves, no duermes, ¿sí? Estás estático. Y entonces, aquí en la parte de casi el final de la sección del texto, ¿verdad? Cuando dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Entonces, pues ese es el peligro de un poquito, ¿no? Hoy no hago menos, o hoy hago un poco menos que ayer, o para qué, o mejor mañana, ¿no? O sea, ese es el peligro de que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿verdad? Empecemos a darle esa prioridad. Por ejemplo, ves las escaleras y ves el elevador y claro, digo, a veces es indispensable pues usar el elevador, ¿no? Pero pues usa la escalera, ¿sí? Y por ejemplo, el otro día que me tocó visitar a nuestra hermana Sofía, me dice una de mis primas, primo, pues es que el elevador tarda mucho. Entonces, pues, ni modo, las escaleras, nada más que son 6 pisos. Entonces, bueno, ¿cuál es el secreto? Pues sube despacito, nada más, eso es lo que tienes que hacer. Sube despacito porque pues si le metes mucha galleta, pues al tercer piso te vas a estar ahogando, ¿no? Entonces sube despacito, pero por ejemplo, si tienes la oportunidad, sube las escaleras, ¿sí? Si tienes que eh, estacionarte, pues no siempre busques estacionarte tan cerca de donde vas. No importa que estés un poco lejos, camina. Aprovecha esa oportunidad que tienes de moverte, de caminar, porque el mundo, mis hermanos, pareciera que cada vez trata de complacernos más en lo contrario. No te muevas, no salgas de tu casa, no te esfuerces en nada, todo lo hacemos por ti. ¿Qué vamos a hacer el día, mis hermanos, que ya empiecen a vender los robots que hagan todo en nuestra casa? Que nos saquen la basura, que nos laven los baños, que nos carguen las cajas, que nos limpien el coche, que vayan por las compras. Cuando tengamos ya un autómata humanoide que empiece a hacer todo eso, pues ¿qué va a pasar con esa familia, esas personas en su casa? Dice, no, pues es que para que tenga más tiempo.
pero ¿y cómo va a usar ese tiempo? ¿Tiempo qué? ¿Tiempo más dormido? ¿Tiempo más conectado viendo 28,000 películas, ¿no? Sin interactuar con otra persona? O sea, fíjense, a cómo nos estamos acercando a lo que los cuentos que contaba en otra ocasión también me gustaría platicarles. Hay un escritor que se llamó Arthur C. Clarke, que es uno de los pioneros de las novelas de ciencia ficción, que vivió en la década de los 60, si no mal me equivoco, 50 y 60. Y estos señores parecen también profetas porque hicieron cuentos que narran cosas que hoy ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué opinan de esta reflexión que aquí, desde en este texto, nos advierte nuestro Señor de los peligros de no moverte? O sea, él ya nos está ahí advirtiendo que es importante que le des movimiento a tu cuerpo y poner el ejemplo de la hormiga. Y si es cierto, dígame si alguna vez alguien ha visto una hormiga ahí como que durmiendo, no sé si decir durmiendo, pero pues siempre las veo de ahí, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces, bien, como también dijo nuestra hermana Maribel, es importante la fuerza de las piernas, mis hermanos. Siempre deben de tratar de fortalecer sus piernas porque es donde radica ese principio de salud. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si no, seguimos con el siguiente. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Bueno, y también aquí le puse comida, pues porque cuando no comemos bien, pues también eso se conjunta, ¿verdad? Con el no movernos y pues se hace una bomba letal en nosotros. También aquí había puesto otro punto que podemos analizar que dice las ideologías y que no haya tolerancia, ¿no? O sea, ahora todo el mundo opina, que digo, no está mal que uno opine, pero ¿dónde está nuestra disposición a escuchar opiniones diferentes? Vamos a ver qué dice Levítico 19:15. Ahora le voy a pedir que nos lo pueda leer en voz alta. A ver, nuestra hermana Alejandra, si eres tan amable, nos puedes leer Levítico 19:15. Sí. 19. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El 16 también, perdón. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Muy bien, gracias. A ver, déjenme ver aquí tantito la versión que nos pone. Es que no logro ver, déjenme ver. Voy a quitar tantito mi presentación para ver en grande lo que aquí nos pone nuestro hermano Jaime, porque me interesa ver las versiones. A ver si Jaime nos puede poner la versión, por favor. Bien, si aquí estamos viendo dos versiones, ¿no? Dice, si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad si así pueden salvar la vida con otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Fíjense qué interesante cómo Dios nos dice, fíjense, para el primer punto es la justicia es justicia y no tienes que favorecer ni porque sea rico, porque es rico o porque es pobre, que pobrecito. ¿Sí? Los hechos son lo que son, ¿sí? Y entonces es importante separar los hechos, ¿verdad? Independientemente de esas otras dos condiciones, porque como bien dijo Jesucristo, pobre siempre va a haber en la tierra. Y la pobreza es una consecuencia de nuestra incapacidad, no es de Dios. Dios no ha hecho a nadie pobre, pero somos nosotros con nuestras propias injusticias, con nuestro trato preferente que le damos a las personas, que quitamos oportunidades o damos oportunidades precisamente adulteradas. Por eso hay mucha gente que tiene talento y que no encuentra trabajo. Y hay gente que no hace nada y tiene trabajo.
¿sí? Hay gente que no hace nada y le pagan mucho y lo sabe que no hace nada, ¿sí? Y se complace en saber que no hace nada y que le pagan, quitándole una oportunidad a gente que podría hacer las cosas bien y con gusto y que le debieran de pagar mejor, pero no encuentra esa oportunidad porque está ocupado por alguien que no lo hace bien. Y entonces vean cómo dice aquí, a ver, aquí también dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y otra vez el 19, perdón, el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo. Y entonces, ¿por qué pongo esto en este punto de no tener, este, de no tener tolerancia, ¿sí? Porque qué tan fácil es que hoy día todo mundo juzga sin tener precisamente, y eso también aplica para nosotros, que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto de que nosotros no caer también en esa misma eh, pues corriente, ¿no? De que fácilmente juzguemos cuando no conocemos la razón de las cosas. Podemos hacer conjeturas, indudablemente, somos libres de hacerlo, pero de ahí a juzgar tenemos que ser muy prudentes, porque acuérdense que si no, también nos van a juzgar a nosotros de la misma manera. Y siempre acuérdense que Jesucristo dice, de la vara con que midas, le vamos a medir a ti también. Entonces, esa intolerancia que hoy se vive, pues es una intolerancia que no tiene cabida, no tiene espacio en alguien que se hace llamar cristiano. Si tú eres cristiano, no puedes ser intolerante. Tienes que entender y aceptar que hay muchas formas diferentes de pensar a ti y tienes que aprender a escucharlas. Si hay mucha gente que opina diferente a ti, tienes que aprender a escucharlas y no enojarte, porque al final de cuentas el que hace juicio es Dios. Tú solamente escuchas y el que escuches no quiere decir que estés de acuerdo con lo que estén diciendo, simplemente le estás dando la oportunidad de hablar. Porque mis hermanos, si eso fuera prohibido, Dios les quitaría la voz a todos. ¿No, o no lo creen, mis hermanos? O sea, ¿por qué? Porque hay gente que puede opinar cosas o inclusive hasta blasfemar. Pues porque Dios lo permite. Mientras estemos aquí, está permitido. ¿Que se debe hacer? No, pero está permitido. Esto es algo que Dios ahorita permite para todo mundo. Dios dice que hemos leído en nuestros estudios que nosotros debemos aprender a dominar nuestra lengua, pero ¿quién la va a dominar? Yo no voy a dominar la lengua de Janet, ni la lengua de Raquel, ni la lengua de Mercedes, ni la lengua de Amalia. ¿Cuál es la única lengua que es mi responsabilidad de dominar? La mía, mi boquita, ¿sí? Es la mía. A mí no me mandaron a dominar las de ustedes. Entonces, tengo que aprender a ser tolerante, a saber escuchar opiniones diferentes y no enojarme. Por supuesto, ya me preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas? Pues ya puedo responder y contraargumentar, ¿sí? Contraargumentar cualquier otra idea y decir, bueno, me parece que yo podría estar de acuerdo o no estaría de acuerdo con tu posición y por estas razones y te las expongo para que tú las consideres. Al final tú también tomarías tu propia decisión. Y me gusta mucho ese 16, no sé si alguna vez lo habían leído, ese que no hagan chismes. ¿Cómo dice Dios? Deja de andar de chismoso, no andes inventando cosas que... ¿Qué es el chisme, mis hermanos? Defínanme qué es el chisme. Porque ahí, fíjense, está presente en todas las versiones, ¿eh? No hagan chisme. Yo tenía dudas si qué otra palabra podrían haber usado, pero no, en todas las versiones que nos está poniendo aquí nuestro hermano Jaime, siempre dice, no hagas chismes. Bueno, aquí dice, no calumniarás en esta versión. No calumniarás, que pues se entiende que una calumnia es igual que un chisme. ¿Qué es una calumnia, mis hermanos? ¿Qué es un chisme? Hablar de alguien sin sustento, sin hablar por hablar, pues. Correcto. Pero yo inclusive, Raquel, hablaría también que hasta con sustento, eh, porque, Bueno, sí,
porque ¿qué posición tengo yo que estar comunicando o anunciando a medio mundo tus dolores? Porque bueno, todo tiene una intención, ¿no? Andar comunicando cosas que no. Correcto. Al final de cuentas, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a nuestra hermana Maribel, adelante, nuestra hermana Maribel. Te leo lo que dice el diccionario. Sí, Noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras o se murmura de alguna. gracias. Y fíjense, aquí también dice, en esta versión, dice, no andes difamando entre los tuyos, ¿sí? Y ahorita me viene a la mente precisamente un ejemplo muy serio precisamente de chisme o de difamación que se dio precisamente en Israel, que fue cuando precisamente se levantaron en difamación, ¿sí? Contra Moisés, ¿sí? Contra Aarón, contra Moisés, y que por qué, ¿no? Y entonces eso a Dios no le pareció que, oigan, esta gente no había sido testigo de todas y cada una de las señales que se hicieron delante de Moisés y ahora se atrevían una vez más a poner en tela de duda, ¿sí? Y se levantaron contra Moisés y entonces Dios se enojó mucho y empezó una mortandad. Y Moisés, fíjense, siendo él, ahí se nota como una persona muy noble, porque cualquier otro diría, ay, pues ya está matando Dios a mis enemigos, pues qué bien, ya que se acaben todos los que andan en contra mía. Y no, a Moisés le dio, pues no le gustó eso, o sea, le dio tristeza y entonces le dijo no me acuerdo quién estaba ahí, le dice, creo que fue Aarón, le dijo, toma incienso y ponte a correr en todo el pueblo porque ya empezó, perdón, la mortandad y para que se aplaque la ira de Dios. Y entonces fue cuando el mismo Moisés rogó para que parara eso, ¿no? Bueno, entonces, es interesante y quería yo marcarlo en ese texto, como nos dice Dios, esa parte, ¿no? De no hacer chismes y tiene que ver con esa intolerancia que hoy vivimos, porque entonces muchas opinamos sin tener conocimiento de causa y sin que nos conste. Y siempre cuando uno opina, mis hermanos, porque bueno, o alguien diría, bueno, Saúl, entonces, ¿acaso se trata de que uno nunca puede emitir un juicio? ¿Uno nunca puede opinar? No, claro que sí, pero tú sabes con quién lo haces y la forma. Creo que, porque al final de cuentas, todas las experiencias que nosotros vivimos de nosotros mismos o que conocemos de otras personas, por ejemplo, no sé si fue de su conocimiento, porque pues lo pusieron las noticias, que hubo un accidente de unos futbolistas que iban en una carretera, me parece que era en España, y se reventó una llanta y el auto, como era un auto de alta velocidad, pues, pues por lo poco que uno puede ver, perdió el control y el auto se estrelló y explotó. Cuando uno conoce cosas como esas, obviamente uno no sabe a ciencia cierta qué pasó, ¿verdad? Solamente uno conoce los hechos que narran pues las autoridades, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puede uno comentar de todo esto, mis hermanos? ¿Qué puede uno decir? Pues bueno, lo importante es cómo lo piensas, cómo lo dices, cómo lo reflexionas y cómo dices, bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo aprender de esta lección, de este hecho, para que yo sea tal vez más prudente, para que considere más precaución, ¿verdad? Pero creo que al final de cuentas sí opinamos, pero se nota mucho la intención final de la opinión y con quién lo dices, ¿no? Porque al final de cuentas, pues siempre tenemos esa presión, perdón, esa idea de que no nos consta todo lo que realmente pasó. Tú puedes sacar unas propias conjeturas para ahora sí que tomar unas mejores decisiones, pero sabes que no sabes todo lo que pasó, ¿no? No sé si alguien quiere aquí preguntar algo o opinar.
¿Qué otra puse? Este de Levítico 19:17. A ver si alguien, vamos a pedirle ahora a nuestra hermana. Este Levítico está cerquita. A ver, su hermana Mercedes. Si tiene la Biblia ahí a la mano. Uy, se salió la sesión de mi tía. Creo que apretó el botón equivocado y creo que quiso apretar el micro y se salió. A ver, su hermana Raquel. Raquel, ¿tienes tu Biblia a la mano? ¿Se nos puede leer Levítico 19:17? Estamos llegando, manito, a casa. No, Ah, me bueno, bueno. salí, ¿No me es este que salí, está en perdón, pantalla? Ya entró otra vez mi tía. A ver, tía, te sí, equivocaste de botón, ¿verdad? 19, 17, ¿verdad? Sí, te equivocaste No de debes, botón, ¿verdad? es que apreté y como estoy en el teléfono, en el celular, pues el dedito es más grande Sí. que Adelante, adelante, léelo. los iconos, ¿no? Sí, Dice, no debes odiar a tu hermano, ¿sí? sí, En es tu ese. corazón. Debes sin falta censurar a tu asociado para que no cargues pecado junto con él. ¿El 18 también? Al 18. No Ujú. debes tomar venganza ni tener inquina contra los hijos de tu pueblo y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Gracias, mi hermana, gracias. Fíjense cómo aquí nos dice, pero voy a leer esta versión que les puse, ¿no? Que es la Reina Valera antigua. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Se acuerdan que precisamente en el estudio pasado que nos acabó de dar nuestro hermano Jaime Coronado, pues nos hablaba y nos hacía reflexionar precisamente de ese aborrecimiento que sintió Caín contra Abel y que al final de cuentas, cuando uno aborrece, mis hermanos, ¿qué nos puede llevar a aborrecer a alguien, a un prójimo, a alguien que es como tú, ¿verdad? Que se anida en el corazón, pues es lo que, ese es nuestro enemigo, ese es verdaderamente nuestro verdadero enemigo que debemos enfrentar, porque aquí nos está advirtiendo el Señor, bueno, aquí se lo dice al pueblo de Israel, pero pues sabemos que nosotros podemos tomar esta advertencia para nosotros cuando dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, o sea, ten cuidado, dice, razonarás con tu prójimo. Vean cómo nos hace esta invitación a el verbo razonar. Ahorita vamos a ver qué dice otras versiones. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, es decir, nosotros sabemos eh, que se van a presentar momentos en donde gente frente a nosotros, que puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, tu primo, tu tía, quien sea, haga algo que tú no estás de acuerdo. Eso se va a presentar en cualquier momento. Pero entonces, una primera sugerencia que nos hace Dios, que nos pone en alerta, es decir, no seas intolerante porque la intolerancia te lleva al odio. Y el odio aquí no funciona, ¿sí? Tal vez diríamos, lo único que habría que odiar es el odio, ¿no? O como decía un escritor, el único miedo que tengo es al miedo mismo, ¿no? Tengo miedo de tener miedo, ¿no? Entonces, aquí nos dice el Señor, no odies a tu hermano. En las versiones que nos pone aquí nuestro hermano Jaime, nos pone, no aborrecerás, no odies a tu corazón, no seas rencoroso ni vengativo, ¿verdad? Entonces, nos hacen cosas o hacen cosas que no estamos de acuerdo, que nos sentimos, pues, tal vez ofendidos, enojados, pero si recordamos la misma narración que como nos hizo nuestro hermano Jaime de Caín, pues simplemente es, ok, sí está el hecho, me enoja, me desagrada, pero no me permito aborrecerte, porque ese ya es otro nivel. Digamos que el aborrecimiento se lo vamos a dejar a Jehová. Cuando Jehová aborrece a alguien, lo hace con justicia, pero eso se lo dejo a él. No sé si me entienden la idea. Bueno, al menos es la propuesta que quisiera yo hacerles, es lo descargo de mí y se lo dejo a Jehová, porque al final de cuentas Jehová sí sabe el alma y el corazón de cada persona y nosotros no. No nos consta, no sabemos si en esa persona en ese momento
está desesperada, está dolida, está triste, o inclusive hasta tiene a lo mejor un problema en la mente. Tú no sabes. Entonces, Dios te dice aquí, nos advierte, no aborrezcas, o sea, deja el aborrecimiento aparte, córrelo de tu corazón. Y entonces, aquí ya ahorita me quitó, ya no vimos la otra que decían las otras versiones, pero en mi versión de aquí, Reina Valera, dice, razonarás con tu prójimo. Entonces, ¿qué nos queda? Y con eso nos vamos a quedar para el siguiente domingo, cuando nos veamos. El poder del raciocinio. El poder del raciocinio para poder enfrentar esa situación complicada con el prójimo y cómo puede que el raciocinio sea nuestro rescate, ¿sí? No para las dos partes al mismo tiempo, pero una debe de empezar. Una debe de empezar con ese raciocinio. Entonces, con esa herramienta podemos nosotros enfrentar esa intolerancia que no se cuele en nosotros. No, acuérdense que al final de cuentas no podemos controlar la intolerancia de los demás, pero aquí siempre mi propuesta es que esto que hablo es para trabajarlo en mí primero. Y pues Dios trabaja en los demás, pero nada más trabajamos primero nosotros porque no podemos controlar lo que sienten los demás, pero una gran labor hacemos empezando en nosotros. Entonces nos vamos a quedar aquí para continuar el domingo sobre cómo se trabaja este juicio para defendernos de esa intolerancia que se cuele en nosotros, que sería lo primero y más importante. Si nosotros aprendemos a no ser intolerantes, eso nos ayudará a contagiar de esa sensación a quienes están cerca de nosotros, de una u otra manera. Y entonces se cumple la frase que dice, el que sea limpio, limpiese más. Entonces, ¿cómo hacemos realidad esa frase? Tenemos que hacer la realidad en esos tiempos complicados, que seguirán siendo complicados, pero no es un pretexto para soltar la cuerda, sino al contrario, límpiese más, así dice la frase, la orden, límpiate más. Y si más oscura se pone la noche, tú brilla más. Esa es la orden. Bien, mis hermanos, Jehová les bendiga y les guarde.